Estás escuchando La Esfera Celeste. En otras ocasiones hemos hablado de cómo estudiamos los astros midiendo la intensidad de su luz. En este episodio nos fijamos en la información que nos aporta la descomposición de esta luz. Hablamos de espectroscopía con Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien aquí, aguantando un poco el calor de Madrid. Muy bien, muy bien. Bueno, muy agradecido que te hayas pasado a charlar un rato. Y Sí. antes de hablar de espectroscopía, que es un poco el tema que nos gustaría, bueno, aprovechar de tratar contigo, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar un poco cómo has llegado a cuál es tu vínculo con la astronomía y cómo ha sido este recorrido antes de llegar a este campo tan específico? Bueno, lo primero, gracias por invitarme. Pues mira, mi paso por la astronomía, mi entrada, pues viene más o menos desde que era un crío, más o menos. Siempre me atrajo bastante el mundo de las estrellas, el mundo del espacio. Como muchos otros, me marcó mucho la serie Cosmos, cuando se pasó allá por principios de los 80. Y bueno, y luego ya de una manera más concreta, ya me hice ya más o menos lo que se puede llamar un observador astronómico. Pues fue hacia los 13 años cuando ya empecé a reconocer las constelaciones. Entonces, digamos, fue el momento en que ya miraba el cielo sabiendo lo que veía. Cuando empecé ya con un planisferio celeste, con unos prismáticos, también con una especie de catalejo también, lo que miraba también de vez en cuando. Esa fue mi entrada en la astronomía. Luego, más adelante, fui tomando contacto con otros aficionados a través de la agrupación que hay en Valladolid, que es donde yo estaba viviendo. Yo me he criado en Valladolid, entonces tomé contacto hacia el año 86 con la que era la agrupación vallesoletana de astronomía, que luego se cambió el nombre por Sociedad Astronómica Sirma. Y a partir de ahí ya la afición se disparó bastante, ¿no? Tuve acceso a muchos más libros de los que yo tenía, a participar en observaciones en lugares oscuros, y con esto ya iba avanzando, iba tocando muchas ramas, observación solar, observación planetaria, un poquito de cielo profundo, y quizá este último fue el que más me fue creando un gusanillo. La observación del cielo profundo, durante unos años fui muy aficionado a reconocer todos los cúmulos abiertos de estrellas que se pueden ver en el cielo desde mi punto de observación. Y eso me fue interesando progresivamente un poco por las estrellas, por su naturaleza física. Y entonces así llegamos más o menos hacia el año 92, cuando, quizá buscando una modalidad, digamos, que fuese un poco más quizá provechosa, quizá yo me sentía un poco ya estancado. Entonces me fijé en el tema de las estrellas variables, en la posibilidad de poder aportar datos para la astronomía un poco más en serio. Y bueno, pues con ayuda de Pepe Ripero, que es, en aquel momento estaba en la agrupación astronómica de Madrid, y ahora está desde hace años digamos, encabezando el grupo M1. Me facilitó cartas de observación que en aquel entonces, claro, sin tener internet ni nada de esto, se tenían que fotocopiar, mandar por correo. Bueno, me facilitó cartas con las que yo rápidamente me inicié, me enganché. Entonces, aparte de las razones que te he contado, para mí el estar viendo una estrella, estimando su brillo y ver que va
que va cambiando conforme pasa el tiempo, pues es una cosa que engancha mucho. Es realmente ver un fenómeno en el cielo completamente vivo, ver que claro, que hay estrellas que no son fijas de brillo, que hay una dinámica allí en ciertos objetos en el cielo. Y bueno, pues estuve como 10 años de observación visual y hacia el año 2002 empecé ya a manejar una cámara CCD muy poquito a poco, hasta que empecé ya a hacer lo mismo de antes, la fotometría de estrellas variables, pero esta vez ya por medio de imágenes tomadas con cámara CCD. Y así, pues más o menos como hasta el año 2013, en el que yo de repente empiezo a conocer un poco los espectrógrafos para telescopios de aficionado. Es un tema que desde hace mucho tiempo me había atraído, pero sin embargo estaba todavía como muy verde, parecía demasiado complejo para los astrónomos aficionados. Pero eso, hacia el año, ya en la década del 2010, surgieron fabricantes que empezaban ya a poner a disposición de la gente espectrógrafos para sus telescopios. Entonces yo probé suerte, me compré un modelo a una casa francesa y ahí empezó ya todo un proceso largo de aprendizaje hasta poderlo dominar. Y bueno, y más o menos tardé en entrar en ello, pero bueno, como un año más tarde ya la cosa empezó a dar sus frutos y hasta ahora. Muy bien. Sí. Y actualmente, bueno, para resumirlo si quieres, pero ¿cuál es tu actividad? ¿Tienes observatorio? ¿Observas? ¿Le dedicas más tiempo? Sí, mi actividad está centrada ahora mismo en la espectroscopía. Espectroscopía fundamentalmente de estrellas variables. Realmente sigo volcado en las estrellas variables, pero ahora mismo más que fotometría hago espectroscopía. Ha habido un cambio importante porque, claro, hay ciertos factores. No se dispone de tanta luz como cuando haces una imagen directa del cielo. Entonces, claro, las variables que veía yo hace tiempo, las cataclísmicas así bastante débiles que podía llegar a registrar con el telescopio y la cámara CCD, pues ahora, claro, están fuera del alcance de mi equipo. No puedo hacer un espectro de esas estrellas. Entonces me tengo que limitar, digamos, a variables más o menos ciertamente brillantes, ¿no? que sean de una magnitud por debajo de la 10 más o menos para mi equipo, que ahora mismo es en 20 centímetros de abertura. Y esa es mi actividad fundamental. Realmente, ¿qué es lo que pasa? Me gustaría, claro, hacer fotometría, pero ahora mismo, por falta de tiempo y por falta de, digamos, de compatibilidad del equipo, pues ahora mismo estoy limitado. Entonces, eso es en lo que estoy ahora mismo trabajando. Muy bien. Y para introducir un poco el tema de la espectroscopía, bueno, seguramente mucha gente ya nos podemos embarcar un poco, pero podríamos hacer un poco la introducción de que en el fondo qué estudia, ¿no? Qué disciplina, qué equipos, qué diferencias hay, ¿no? Supongo que hay distinciones en función de equipo o de sistema de adquisición. Sí, mira, la espectroscopía, bueno, que es el análisis de la luz que emite un objeto, o que dispersa un objeto, es la descomposición de la luz que nos llega en sus longitudes de onda que la componen. Porque prácticamente cualquier luz está formada por multitud de longitudes de onda distintas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en la astronomía es recoger la luz de los objetos celestes, fundamentalmente las estrellas, las galaxias, etcétera, y la estamos descomponiendo por medio de los espectrógrafos. Fundamentalmente, un espectrógrafo se compone de un elemento que dispersa la luz. Al principio, en los comienzos de esta técnica, solía ser un prisma de vidrio, pero luego se adoptaron las redes de difracción
que producen el mismo efecto de dispersión, pero con más eficacia, con más grado de dispersión. Entonces, luego ya el aparato en sí ya lo que tiene son una serie de lentes, primero que coliman la luz antes de que llegue a la red de difracción, y luego otra serie de lentes y espejos que dirigen la luz descompuesta hacia un objetivo y hacia una cámara que capta lo que es la descomposición de la luz, lo que sería el espectro, lo que llamamos espectro. La colección de longitudes de onda que integra la luz que recibimos se denomina espectro. Como trabajamos en el caso en que estamos trabajando, que es en el espectro óptico, pues solemos hablar de espectro lumínico o espectro óptico. Entonces, el fundamento es bastante sencillo, más o menos, con unos ciertos conocimientos de óptica. ¿Qué es lo que pasa? Era una técnica que era un poco inviable porque las películas fotográficas no tenían la sensibilidad suficiente como para poder registrar un espectro con una cantidad de señal que sea factible como para poderlo analizar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues es la aparición de las cámaras CCD con una eficiencia lumínica muchísimo mayor, que es lo que ha permitido ya que se puedan registrar espectros de la luz descompuesta de objetos celestes, de estrellas, galaxias, etcétera, y que toda esa luz que de por sí es complicado de captar, pues al final, pues con exposiciones largas se pueda registrar y podamos registrar espectros y poderlos analizar, gracias a que además de 30 años hasta ahora, pues ahora disponemos de ordenadores personales que permiten analizar las imágenes de los espectros que obtenemos. Y entonces esto ya es lo que ha dado pie más o menos desde hace 10 años hasta ahora a lo que es el boom de la espectroscopía amateur, un campo que todavía está en pleno desarrollo, pero que goza de muy buena salud. Muy bien. Y respecto a estos sistemas al sistema que dispersa la luz, ¿esto determina diferentes tipos de actividad o básicamente es un tema de rendimiento y de resolución? Vamos a ver. En principio, en general, como te decía, hay una limitación de luz, porque evidentemente cuando estás cogiendo luz y la estás dispersando y separando sus longitudes de onda, digamos, el resultado es una menor cantidad de luz, ¿no? de lo que es la luz incidente. Por lo tanto, siempre pues estamos limitados a objetos más brillantes, a menos que, claro, podamos disponer de telescopios de más abertura, cosa que ya se complica mucho, porque ya hablamos de telescopios de más de 30 centímetros de abertura. Entonces, más o menos este trabajo está un poco separado en modalidades según el grado de dispersión en que trabajes. Digamos, hay una espectroscopía en baja resolución, hay digamos luego de media y alta resolución. Eso digamos desde los parámetros de la astronomía amateur, porque sin embargo para los profesionales, los astrónomos profesionales que son espectroscopistas, pues cualquier aparato nuestro sería de baja resolución. Manejan, claro, dispersiones muchísimo más altas. Entonces, lo que son los espectrógrafos de más baja resolución aún tienen un poquito más de rendimiento lumínico, entonces se suelen utilizar para registrar el espectro óptico entero, desde el violeta hasta el extremo rojo, y normalmente, bueno, pues aún permiten observar objetos un poquito más débiles. Se tiene que estudiar la combinación que tienes de
de la luminosidad del espectrógrafo y el diámetro del telescopio que estás utilizando. Luego ya te metes en media resolución cuando estás utilizando espectrógrafos que utilizan generalmente una red de difracción de más líneas por milímetro, lo cual separa mal las longitudes de onda. Entonces obtienes un espectro en que la distancia, digamos, la distancia proyectada de dos longitudes de onda distintas es mucho más grande sobre la imagen. Entonces, digamos, estás obteniendo un espectro de mucha más resolución. Estás haciendo que las líneas espectrales se separen más. Con lo cual, tienes acceso, digamos, a, por ejemplo, resolver mejor las líneas del espectro. No he dicho antes, no me refería antes un hecho fundamental, vamos, de definición, que solemos manejar espectros de emisión y espectros de absorción. ¿No? Los espectros de emisión suelen corresponder a gases a baja presión y son simplemente presentan líneas en distintos colores que se deben a transiciones atómicas, a saltos de electrones en átomos excitados. Y luego tenemos lo que son espectros continuos con líneas de absorción. Generalmente no hay espectros continuos puros, que son generalmente ya los objetos estelares, que son corresponden a objetos en condiciones de muy alta presión, en el que digamos la emisión de energía está en función a la temperatura, siguiendo las leyes del cuerpo negro de Planck, y luego se están dando transiciones en las atmósferas estelares debidas a condiciones particulares en que se favorecen ciertos saltos de electrones. Entonces, te estaba hablando, claro, de que cuando aumentábamos la resolución podemos separar mejor esas líneas. Entonces podemos observar fenómenos que son propios de las líneas de un espectro. Generalmente observamos, cuando trabajamos ya a media resolución, que hay líneas que digamos que no son meramente unidimensionales, por decirlo de alguna manera, tienen una anchura, y es que por muchos fenómenos físicos una línea espectral se puede verse, digamos, elongada, alterada, puede tener una anchura, puede ser por la rotación de la estrella, por efectos por movimiento de capas de gas, por vientos estelares. Luego también las líneas pueden verse alteradas en posición, cambian en longitud de onda por el movimiento de la estrella, ¿no? por el efecto Doppler. Entonces, esa espectroscopía permite observar estos procesos. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces los observadores que quieren observar espectros con, digamos, de estrellas un poco más débiles, pues suelen trabajar en baja resolución. Y luego, cuando se quiere más precisión, pues ya se elige un espectrógrafo que dé más resolución y poder observar todos estos fenómenos, el ensanche de la línea, los desplazamientos Doppler, por ejemplo. Más o menos, así es como se divide un poco esta disciplina. Vale. Y es una disciplina, una distinción, no una división, que ahora lo has explicado mucho en concepto de fenómenos, ¿no? Sí. Y de qué representación tienen estos fenómenos en la representación del espectro. Sí, sí. Pero simplificando mucho, en el ámbito de lo que sería astronomía amateur para neófitos como yo, por ejemplo, ¿qué podríamos relacionar a nivel de objetos o de fenómenos que son como muy más conocidos o más llanos, como pueden ser variables, ¿no? Por ejemplo. Sí, vamos a ver.
En la espectroscopía amateur, el campo fundamental es la obtención de espectros de estrellas variables. Además es lógico, ¿no? Mientras que tradicionalmente se han registrado las variaciones de brillo en curvas de luz, pues lo lógico es poder ahondar más aún en la cuestión y obtener espectros que evidencien los fenómenos que hay detrás de las variaciones de brillo, ¿no? Dependiendo de cada tipo de estrella. Entonces, hay preponderancia de, por ejemplo, de un tipo de variables que son las estrellas BE o estrellas B de emisión, que son estrellas de tipo B bastante cálidas, que tienen fenómenos debidos a su rotación, digamos, de emisión de una masa de gas que va a dar lugar por ionización, digamos, a una línea de emisión. Entonces, tienen un comportamiento muy curioso porque, bueno, aparte de variaciones en su brillo global, presentan un espectro típico que es un espectro continuo de absorción, pero que en un momento dado empieza a aparecer una línea de emisión del hidrógeno, generalmente la H-alfa, en un momento dado. Entonces, ese es el momento en que se ve que están en erupción. No está aclarado muy bien el mecanismo todavía de la aparición de estas emisiones de gas. Es una especie de disco que se forma. Se piensa que se debe a una alta rotación y que hace que por fuerza centrífuga se expela ese gas, ¿no? Se forma una especie como de disco de eyección, por decirlo de alguna manera. Y ese es un tema en que se está incidiendo mucho en la espectroscopía. Pero realmente es mucho más significativo el espectro que la fotometría en esa clase de estrellas. Y luego ya tenemos todos los tipos posibles, o sea, todos los tipos son susceptibles de estudiarse con espectros. Todo lo que son las estrellas gigantes rojas variables, que son las variables de tipo Mira y las semirregulares, pues están sujetas a lo largo de su ciclo de variación de brillo, también están sujetas a cambios en el espectro según el momento del ciclo. Entonces, en las variables de tipo Mira, lo que estamos viendo son espectros típicos de estrellas frías en el que el espectro continuo casi no se ve porque está literalmente tapado por un montón de bandas de absorción del óxido de titanio, que es un elemento que se sintetiza con facilidad en las atmósferas de estrellas frías. Y según la cantidad la proporción de dióxido de titanio en la atmósfera de la estrella, hay digamos mayor absorción o menor absorción de luz. Entonces es lo que junto con una pulsación es lo que va haciendo que la magnitud global de la estrella disminuya o aumente, ¿no? Luego también tenemos las variables de tipo eruptivo y concretamente las cataclísmicas. Entonces se están estudiando mucho las variables de tipo simbiótico, que es una variedad de las variables eruptivas. Las simbióticas son sistemas binarios en el que hay una gigante roja y una estrella cálida de secuencia principal, una enana blanca,
que están a una distancia en la que hay interacción e intercambio de materia. Eso genera muchos fenómenos. Genera vientos estelares, genera un disco de acreción en torno al componente más denso y de menor tamaño, que a su vez puede dar lugar a erupciones de brillo, y son sistemas, son de un dinamismo que además que sí que se puede apreciar bastante en los espectros. Solemos ver que en según qué momentos se forman líneas de emisión por emisión de gases que a su vez se ionizan en los alrededores del sistema binario. Se forman vientos estelares que se evidencian, por ejemplo, en desplazamientos, en ensanchamientos de las líneas. Y luego también tenemos estrellas cataclísmicas, que esas, como suelen ser más débiles, son más difíciles de estudiar en espectros, pero bueno, también en algunos casos también se están pudiendo obtener espectros en momentos distintos de su ciclo, ¿no? Entonces estamos viendo eso, que cuando no están en erupción las cataclísmicas pues presentan un espectro predominante de estrella, generalmente suele ser un espectro como de líneas de emisión parecido a una nebulosa planetaria, o también de un espectro de una estrella de secuencia principal, por ejemplo, y luego cuando están en erupción, pues en explosión, pues presentan una especie como presentan un espectro como de una estrella cálida, pero que sin embargo no es una estrella así, sino una especie de lo que se llama pseudofotosfera, que es una envoltura gaseosa derivada de la explosión. Luego también, bueno, podemos estudiar otros tipos de estrella cataclísmica, ¿no? Las novas, las supernovas, en caso de que las podamos captar, pues bueno, suelen presentar en el momento de la erupción los vientos estelares muy potentes que se evidencian en una cosa que se llama perfil P Cygni, que digamos que es una línea de absorción, digamos que está desplazada en longitud de onda del componente de emisiones. ¿Qué es eso? Eso significa que hay una envoltura que está moviéndose a gran velocidad, digamos, de forma concéntrica, digamos, a lo que es la estrella, al sistema. Entonces, eso fundamentalmente son cosas que podemos ver en los espectros, en las estrellas variables. Realmente, bueno, la técnica de la espectroscopía no se reduce a eso. Podemos estudiar también las binarias eclipsantes. Podemos registrar, trabajando ya a media resolución, podemos ver los desplazamientos de las líneas espectrales en función de del movimiento orbital de los componentes. Luego también tenemos aplicaciones en los planetas del sistema solar. Podemos ver a través del espectro, podemos observar el movimiento, los desplazamientos Doppler por los movimientos de las nubes y la rotación del planeta. Podemos identificar fenómenos atmosféricos en las atmósferas de los planetas gigantes, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, precisamente por la aparición y desaparición de bandas espectrales específicas, ¿no? Por ejemplo, la del metano. Eso precisamente permite detectar tormentas y cosas que van pasando en esas atmósferas. Y eso es más o menos un poco, así a grandes rasgos, lo que se puede estudiar. Y ahora voy a decir una tontería, pero ¿y cuerpos menores? ¿Un cometa suficientemente brillante o un asteroide? Sí. Bueno, si hay un cometa suficientemente brillante, sí, se puede sacar un espectro. Sí, de hecho, de este cometa que tenemos ahora, el Neowise, hay observadores que han podido sacar espectros.
ahora mismo, bueno, las condiciones no son ideales, ¿no? Tan cerca del crepúsculo, pero bueno, han tenido los medios y una buena situación en el observatorio para poder tomar el espectro. A veces no es sencillo porque, claro, siempre el obtener el espectro suele requerir tiempos de integración de una imagen bastante largos, mucho más que si haces una foto directa de un campo de cielo. Pero es perfectamente factible. Yo llegué a sacar el espectro de un cometa así hace tiempo, lo tenía a tiro, en buena posición respecto a mi observatorio y le puedes sacar el espectro y bueno, permite ver muchas cosas, permite ver, por ejemplo, las bandas moleculares de la atmósfera de la coma cometaria, permite ver la luz reflejada, la luz solar dispersada por el polvo de la cola. O sea, es decir, claro, es todo un libro abierto que te permite observar muchos fenómenos. Por su parte, luego los asteroides no los he probado, pero bueno, es factible dependiendo de la magnitud, dependiendo a ver, de lo que te permita el equipo, pero bueno, el espectro en teoría te permitiría, digamos, en función de lo que es, restando lo que es el espectro solar, te permitiría ver lo que son las absorciones específicas del asteroide. O sea, ver ahí qué elementos y qué sustancias con su marca espectral característica están en la superficie del asteroide. Claro. Eso, o sea, es posible hacerlo. Y bueno, luego también, por ejemplo, algunos satélites planetarios también tienen posibilidades de mostrarnos cosas con el espectro, ¿no? Por ejemplo, los grandes satélites de Júpiter, los galileanos, permiten mostrar, por ejemplo, el hielo en la superficie de Europa. Se han llegado a observar, por ejemplo, nubes de sodio a través del espectro en la atmósfera de Io. Así que, como te digo, o sea, es todo un libro abierto. Ya veo, sí. Es que has dicho muchísimas cosas, pero ahora pensando me he quedado con algo que no sé si he entendido bien. Cuando hablabas de binarias eclipsantes, ¿no? Que al final es un sistema tan cerrado que al final percibimos como una estrella variable. Sí. Analizando ese espectro, al final puedes deducir particularidades del sistema, es decir, de las dos componentes, y puedes inferir efecto Doppler aquí dentro, separando la una de la otra y el movimiento angular de la una respecto a la otra. Sí. Bueno, te estaba hablando de binarias eclipsantes, claro, sería más apropiado hablar de binarias espectroscópicas, que precisamente, como dice el nombre, son binarias que se han conocido como tal por medio del espectro, porque están tan cerradas que no se pueden separar. Entonces, claro, es precisamente las variaciones del espectro, desplazamiento de líneas, lo que permite identificarlas como un sistema binario, por el desplazamiento de los componentes, que se evidencia por el desplazamiento de las líneas. Claro, parte de esas binarias espectroscópicas, claro, son binarias eclipsantes, porque claro, su plano orbital coincide con nuestro plano de visión. Entonces, claro, generan a su vez también eclipses, ¿no? Que es otra vía también para conocer esos sistemas binarios en el caso de que se dé también la variabilidad por eclipses. Y evidentemente, claro, te permite, el observar las líneas te permite calcular el periodo con bastante exactitud, porque claro, solo tienes, digamos, que ir midiendo la posición geométrica de las líneas, ¿no? Respecto de un punto de referencia. Y claro, te permite detectar digamos, si ese periodo orbital es estable o tiene cambios, si puede tener precesiones, por ejemplo. Es decir, si es una herramienta muy precisa, además. Vale. Muy bien. Y todas
estas cosas que has contado, y mira que has contado cosas y Sí, ámbitos, entiendo que a partir de aquí hay muchos campos en los sí, que es muy fácil que haya una colaboración con el ámbito científico, ¿no? En sí, sí, colaboraciones PROAM. efectivamente. ¿Y cuáles son los más activos o los más representativos en ese sentido? Sí, lo que es la colaboración profesional amateur se ha articulado, bueno, la verdad es que cuando en el momento en que ha nacido la espectroscopía para los aficionados, Ujú. casi ha nacido ya con una colaboración prueba muy definida. Porque claro, los profesionales están muy interesados en que observadores aficionados tengan capacidad de hacer espectros, ya que los telescopios de los observatorios profesionales tienen los tiempos de observación muy, Ah, muy medidos, ujú. muy escasos. Entonces, lo ideal es que otro observador pueda observar en cualquier momento y en periodos largos de tiempo. Ujú. Entonces, hay una colaboración muy activa yo creo, en cualquier tipo de estrellas variables. Es muy activa en el campo de las estrellas B de emisión que te contaba antes. Ujú. Eh, Hay establecida además una interacción entre profesionales y amateurs en cuanto a generar espectros y a la vez mantener, digamos, un sistema de revisión para mantener la calidad y la exactitud de los espectros que se generan. Entonces, en Francia, el Observatorio de París está manteniendo una base de datos de espectros de estrellas de tipo B que recoge espectros tanto profesionales como amateur, para Ujú. tener ahí una base de datos extensísima que además es mantenida tanto por profesionales como por aficionados. Entonces, se está, digamos, procurando eso, mantener físicamente la base de datos, pero luego ir vigilando la calidad de los aportes que se hacen, vigilando la calidad de los espectros. Claro. Luego, a su vez, hay otras bases de datos que están reuniendo espectros hechos por aficionados y que luego son utilizados y consultados por profesionales. Es el caso, por ejemplo, de la base de datos ARAS, que son las siglas de Astronomical Ring for Amateur Spectroscopy. O sea, digamos, como una red eh, de, de observadores de espectroscopía amateur. Entonces, mantiene una base de datos con aportes de los aficionados que hacen espectros, ya sea en baja resolución, en media resolución, centrada sobre todo en estrellas variables eruptivas. Entonces, si bien también recoge espectros de otros tipos de estrellas variables, tiene una base muy extensa de estrellas eruptivas y cataclísmicas, con lo cual es una referencia importante ya para los astrónomos profesionales, francamente. No, luego Ujú. ya te he nombrado las dos más importantes quizá que están en Francia, es la que te decía, la del Observatorio de París para las estrellas B de emisión y la de Aras para estrellas eruptivas. Luego también hay alguna base, bueno, más que base de datos, hay un grupo de trabajo en Alemania en torno a la Asociación Alemana de Astronomía, que está trabajando también en estrellas B, pero bueno, de una manera que es más un grupo de trabajo que investiga por su cuenta, aunque realmente está con el mismo objeto de estudio que el Observatorio de París. Luego ya hay dos bases de datos más recientes
que son la de la Asociación Astronómica Británica y la de la AFSO, la Asociación de Observadores de Estrellas Variables de Estados Unidos, que iniciaron hace unos años unas bases de datos de espectros de una manera un poco más abierta, que bueno, hay una cierta supervisión, pero bueno, no son tan rígidas, quizá como ARAS y la base de datos del Observatorio de París, son un poco más abiertas, ¿no? Entonces, bueno, esas reciben espectros más o menos de todos los tipos de estrellas variables. Esto es más o menos lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Donde hay como te decía, donde hay una base de datos, pues hay detrás astrónomos profesionales que la van a consultar. Entonces, en un momento dado, los espectros que sirvan para una investigación, pues forman, si el observador da el visto bueno, pues forman parte de la investigación, y con mucha seguridad el observador va a ser coautor de un artículo en el caso de que salga una investigación. Y así se está trabajando de una manera bastante fluida, la verdad. Ajá. Y una duda muy básica, ¿cómo Sí. se reportan estos datos? Porque alguien puede imaginarse que cuando reportáis lo que estáis haciendo es subir imágenes de espectros, por ejemplo, pero entiendo que se reducen los datos, ¿no? ¿Este proceso cómo se da? Sí, De un espectro, ¿cómo se extraen, ¿no?, los datos que interesan a estos grupos que comentabas ahora? Sí, vamos a ver, aquí para esto, como para muchas modalidades, pues hay un software específico que analiza la imagen del espectro. Entonces, bueno, el proceso es más o menos, te detecta la imagen del espectro, la recorta y digamos que la lee como si hiciera una fotometría. Entonces, al final de todo te saca una especie de gráfica de la intensidad en función de la longitud de onda. Entonces, cuando hablamos de espectros y los espectros que mandamos, pues son básicamente estas gráficas, bueno, que son conjuntos de datos, eso que son puntos de intensidad en función de longitud de onda. Estos van en unos ficheros .fits, es parecido a lo de a las imágenes en bruto que se generan en las CCDs. Sí. Y entonces estos ficheros de datos son los que se envían. No, bueno, evidentemente van con un formato ya acordado previamente para que sea estándar y que todo el mundo mande el mismo tipo de fichero. Entonces, ese es el material que se envía y el que se archiva de las bases de datos, el que luego consultan los profesionales. Muy bien. Y cambiando un poco de tercio, a ver, sí, nos vamos al extremo de que alguien como puede ser yo, que estoy descubriendo muchas cosas, digo, ostras, a mí me gustaría empezar o introducirme en este campo, no sé si tengo el equipo, qué hace falta para empezar, que si rendijas, que si espectrógrafos. Sí. ¿Cuál sería un poco la caja de herramientas para empezar a hacer tus pinitos en Sí. este ámbito? Bueno, más o menos un observador se puede iniciar en la espectroscopía si más o menos tiene ya una experiencia en hacer astrofotografía. O sea, ya sea astrofotografía, digamos, más estética o si sabe manejar ya una cámara CCD acoplada en un telescopio, a lo mejor con el propósito de hacer fotometría. Entonces, claro, si tienes experiencia previa, entonces es mucho más fácil, ¿no?, que empezar de cero. Entonces, hay una manera fácil de empezar, que es utilizar la misma configuración que la que se emplea en tomar imágenes del cielo, que es a la misma cámara que estás usando, añadirle una red de difracción justo en el lugar donde suelen ir los filtros. Vale. Ponerlo delante de la cámara, entonces esa red genera espectros de todas las estrellas que salen en el campo de la imagen. Entonces, esos espectros son susceptibles también con el software de analizar y de extraer ahí un espectro, digamos, claro, ya con más limitaciones que con un espectrógrafo, ¿no? Porque eso tiene mucha menor resolución, pero bueno, puede tener sus ventajas porque te permite extraer
conseguir espectros de objetos mucho más débiles que no puedes analizar con un espectrógrafo como tal. Esa es una buena manera de empezar. Y luego ya, pues bueno, pues ya sería cuestión de mirar un espectrógrafo. Bueno, es una inversión, a lo mejor te puede salir de caro más o menos como te puede costar una cámara CCD media, por decirlo de alguna manera. Claro, es un paso ya más importante porque ya requiere más inversión, pero realmente las habilidades que se necesitan son muy parecidas a las de la astrofotografía. Hay que estar preparados para hacer exposiciones largas porque un espectro demanda mucha luz. O sea, a lo mejor podemos estar haciendo exposiciones fácilmente de 10 minutos, 20, media hora y mucho más. O sea, generalmente se suele trabajar con exposiciones a lo mejor, por ejemplo, de 10 o 15 minutos. Luego, si se requiere luminosidad, pues hacer una serie de imágenes con esa exposición para reunir la cantidad de luz necesaria para un espectro con una calidad. Para luego apilarlas, ¿no? Sí. Claro, para hacer... Sí, el proceso es muy parecido al apilado, sí. Entonces, claro, tienes que manejarte con un autoguiado. Es necesario. Claro. Porque es que además no sueles controlar en sí el guiado, ¿no? Como cuando se hace una foto de larga exposición, sino también que, claro, el espectrógrafo tiene un sistema con una rendija y un espejo, bueno, un sistema de espejos que va a una cámara de guiado. Y entonces eso te permite controlar precisamente, te visualiza la estrella que vas a analizar y entonces en el momento en que la pongas sobre la rendija es cuando ya se va a hacer el espectro. Entonces, claro, hay que tener controlado en todo momento que la estrella esté sobre la rendija. Entonces, eso es un sistema, bueno, gracias a la cámara de guiado y el programa de autoguiado, pues es ya relativamente sencillo mantener el guiado durante toda la exposición de la imagen del espectro. Es ya muy parecido a lo que es guiar con una guía fuera de eje, bastante similar. Entonces, realmente es una capacidad que realmente hay que controlar si quieres, digamos, hacer espectros de estrellas relativamente débiles. Y por lo que dices, me imagino que estamos hablando cuando trabajamos con un espectroscopio, ¿no? Supongo que sí. Con campos muy pequeños. Sí, claro, es que sí, esa ventana de guiado abarca campos muy pequeños, entonces es un poco complicado. Cada observador tiene su truco. Hombre, si tuvieses una montura que te hiciera un apuntado muy preciso, pues a lo mejor sí puedes apuntar y que te salga el objeto que quieres justo dentro del campo del guiado, pero eso es muy difícil. Claro. Yo, por ejemplo, yo tengo un truco que es tener puesto un anteojo de guiado con su cámara para darme un campo intermedio, ¿no? Digamos, con menos amplificación que el que me da el telescopio principal, de manera que me da un campo en que sé que está la estrella y en la que sé que si ya centro la estrella en la retícula, pues ya me va a entrar dentro del campo de guiado del espectrógrafo. Entonces, esa es una ayuda fundamental. Son estas cosas que hay que ir, claro, son trucos que hay que ir usando. Claro. Sí. Muy bien. Y es súper interesante. Sí. Más allá de los consejos que has dado ahora, bueno, comentar que tienes un libro de probar combos sobre el tema. Sí. Un libro súper interesante. Y a nivel de recursos, si alguien te quiere encontrar por la web o información relativa a lo que has contado, los grupos, ¿a ti dónde pueden encontrar alguna web o alguna referencia? Bueno, ahora mismo, yo tenía por ahí un blog de mis tiempos de observador de estrellas variables. De todas maneras, ese blog ya está inactivo. Mira, en el foro de astrónomo.org se creó una sección de espectroscopía amateur. Entonces ahí vamos
poniendo algún post la gente que estamos trabajando en este campo. Entonces, es un sitio bueno, sí, para contactarnos y para resolver cualquier duda. Es en el foro de astrónomo.org. Eso, como te digo, tiene una sección de espectroscopía. Perfecto. Bueno, lo pondremos en las notas del episodio, además de recomendar el libro, porque bueno, además no abundan, ¿eh? Encontrar libros tan específicos en español de una materia como esta se agradece. Claro, que yo tenga noticias, a lo que se haya tratado en alguna guía o algo, es el libro mío es la primera monografía sobre el tema en español. Entonces, bueno, creo que llegó en un momento oportuno en que este tema empieza a hacer bastante impacto, empieza a despegar. Muy bien. Entonces, bueno, ahora de aquí a unos años, veré a ver, digamos, lo que es el alcance del libro y tal, en función quizá de la gente que de aquí a un tiempo se haya ido metiendo en el campo de la espectroscopía. A ver si habrás ayudado a crear cantera aquí, ¿no? Espero sí que haya podido ayudar a la gente y que esté ayudando a la gente, sí. Muy bien, perfecto. Pues bueno, al menos hoy yo muy contento de haber podido descubrir todo esto. Me alegro. Y muy agradecido y yo que sé, ya repetiremos, porque es que Miguel, hoy has dicho tantas cosas que creo que da para dar segundas y terceras partes y hablar más sobre el tema. Cualquier otro día, pues estoy a tu disposición. Muy bien. Sí. Pues lo dicho, muy agradecido y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Pues hasta pronto y un saludo. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.